Buenos días. En primer lugar, saludar a los representantes de los sectores de la comunidad educativa presentes entre las personas invitadas, miembros de la Comisión Gestora de la ILP, padres y madres, abuelos y abuelas del alumnado, representantes de los servicios del personal de Administración y Servicios y del profesorado de UGT, comisiones, SECCA, COBA, Intersindical Canaria, afiliados del STEC, representantes de escuelas infantiles dependientes de la Consejería de Bienestar Social, representantes del colectivo Freiné y de la Escuela de Verano de Canarias y personas interesadas por la educación. Muchas gracias a todos por mostrar su apoyo a esta PNL. El 12 de noviembre de 2012, la compañera Alicia Reyes Hernández presentaba en esta Cámara la iniciativa legislativa popular por una ley canaria de educación para mejorar la enseñanza pública, como primer firmante de una comisión gestora de la que yo también formé parte. Una ley canaria que sea motor y herramienta de progreso económico y bienestar social de la ciudadanía y debe incluir las partidas presupuestarias necesarias que permitan cumplir con los objetivos trazados, reclamaba la compañera Alicia, entonces presidenta del APACAL 2 y miembro del movimiento Otra Educación es Posible. Más de 36.000 firmas recogidas después de un amplio debate social apoyaban esta iniciativa legislativa popular. Aspirábamos entonces a que se dedicara un 7% del Producto Interior Bruto y aún lo siguen exigiendo las comunidades educativas en Canarias. En el diagnóstico de la educación en Canarias hacíamos referencia a las tasas de abandono y fracaso escolar, la escasa inversión, los recortes en cobertura de bajas del profesorado, una muy escasa oferta pública de 0 a 3 años y la insuficiente oferta en formación profesional, enseñanza de idiomas, bilingüismo o educación de personas adultas. Estábamos a la cola del Estado y de la Unión Europea, tanto en inversión como en resultados. El Parlamento rebajó nuestras expectativas iniciales, pero aprobó el 8 de julio de 2014, con el apoyo del PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canarias, la Ley Canaria de Educación. Y además, de forma inusual, se comprometió a alcanzar al menos un 5% del Producto Interior Bruto en el año 2022. El compañero de dicha promotora y profesor universitario Pablo Joel Santana Bonilla, una vez aprobada la ley, publicaba un artículo titulado «Una lectura no complaciente de la Ley Canaria de Educación» e indicaba algunas insuficiencias, llegando a preguntarse ¿qué diantres hacen los centros privados en la definición de la educación como servicio público esencial en Canarias? Por su parte, Iniciativa en Defensa de la Enseñanza Pública Canaria, a través de la compañera Mari Bolaño, miembro del colectivo Arimaguada, afirmaba entonces que la Ley Canaria de Educación no afronta adecuadamente los serios problemas y retos que afectan a la educación pública canaria en la actualidad, consolida y abre cauces para continuar la concertación privada y, en definitiva, la calificaba entonces de otra oportunidad perdida. Como decía recientemente el compañero Bernardino Ruiz en un reciente artículo, mientras entre 2008 y 2013 el PIB canario perdió un 7,1% del presupuesto de educación, se perdió entonces un 14%. Sin embargo, entre 2013 y 2016, el PIB ganó un 7,7%, mientras en educación solo ganó un raquítico 3%, menos de la mitad de recuperación del PIB, acumulando, por tanto, una pérdida de nada menos que el 11,4%, casi 200 millones de euros. Durante los primeros años de la crisis se han aplicado en educación recortes muy severos que luego, en los momentos de recuperación económica, se perpetúan. A pesar de todas esas críticas, que comparto en su totalidad, hoy el Grupo Parlamentario de Podemos presenta esta PNL que tiene como objetivo principal recordar a este Parlamento y al Gobierno canario que las leyes se hacen para cumplirlas y que la educación pública debiera ser una prioridad en la sociedad canaria. Y esta decisión queremos compartirla con la totalidad de los grupos de esta Cámara, a los que invito a apoyarla. Tenemos un serio problema con los próximos presupuestos, si se tienen en cuenta los anuncios del Gobierno y las peticiones del Partido Popular de reducir impuestos que siempre benefician a las rentas del capital. Y es que si en 2018 se supera en más de un 7% las estimaciones de crecimiento del PIB respecto a 2008, con un potencial incremento de los ingresos, lo lógico en una sociedad moderna sería cumplir con las leyes aprobadas en este Parlamento y devolver los recursos a los servicios públicos. En 1937, decía el presidente Roosevelt, la medida de nuestro progreso no es cuánto podamos añadir a la abundancia de aquellos que tienen mucho, sino de qué manera podemos garantizar lo suficiente para aquellos que tienen poco.
Como se dice en la exposición de motivos de esta PNL, parafraseando la Ley Canaria de Educación, Canarias demanda un sistema educativo en consonancia con sus singularidades y perfectamente homologable con los sistemas educativos que mejor funcionan. Un sistema educativo que disponga de una financiación acorde con sus necesidades. La educación constituye un medio de formación, de socialización y de aprendizaje para la vida, incluida la capacitación para el mundo del trabajo. La educación es un derecho de la ciudadanía que debe garantizar los poderes públicos. La educación es un medio de cohesión social y contribuye a mayores cotas de equidad. Sabemos, además, que una sociedad con altos niveles educativos está más capacitada para afrontar nuevos retos y para resolver mejor los problemas. Cuando se hace referencia a la financiación del sistema educativo en el artículo 72 sobre principios de gestión económica y compromisos de financiación, en su apartado 3, se dice: el Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. A estos efectos, el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente dentro de los 8 años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5% del Producto Interior Bruto. Esto nos traslada al año 2022 como fecha límite para cumplir este objetivo, y estamos en el ecuador del periodo previsto por la ley. Considerando, pues, que en los presupuestos para 2017 se ha dedicado a educación en torno a un 3,51-52 del PIB, considerando que la citada ley fue aprobada por este Parlamento con el más amplio de los consensos posibles y que, por tanto, su cumplimiento no solo es un deber legal, sino también un compromiso político con la sociedad canaria, proponemos en esta PNL que el Parlamento de Canarias acuerde, en primer lugar, instar al Gobierno de Canarias a que incluya en los próximos presupuestos para 2018 un incremento que permita alcanzar el 4% del PIB. Instar al Gobierno de Canarias a que se comprometa ante la sociedad canaria, en cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, a un incremento anual de un 0,25% del PIB durante el próximo cuatrienio 2019-2022 para situar la inversión de educación en 2022 en un 5% del PIB. Tendremos que negociar cómo alcanzar esos objetivos en los presupuestos. Nosotros tendemos nuestra mano a esa negociación. ¿Para qué necesitamos urgentemente ese aumento en la inversión? En el último medio siglo, la educación en Canarias ha pasado de ser un privilegio a ser un derecho universal. Sin embargo, el alto grado de subdesarrollo y analfabetismo que sufrió Canarias durante décadas ha ocasionado que el punto de partida de la formación de la población canaria estuviera por debajo de la media del Estado. El lastre generacional ha influido notablemente en las expectativas de los sectores más débiles de la sociedad. Voy a hacer una mención especial al que yo considero que es el más grave problema que padece la educación y la sociedad canaria en general: la pobreza y la exclusión social. Según el informe Equidad para los Niños, el caso de España, presentado por UNICEF, más de 130.000 niños en las islas, nada más y nada menos que el 30,9% de la población infantil en Canarias, se encuentra en riesgo de exclusión social. La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística la eleva a un 35%. En estos momentos les estamos dando clase en los centros educativos a los nietos pobres cuyos padres y abuelas también fueron pobres. Si tus padres no han completado ninguna etapa educativa, tu probabilidad de sufrir pobreza se duplica. Eso afirma el informe de FOESA. El abandono escolar temprano ha bajado en todos los sectores, efectivamente, entre 2008 y 2015, menos en el 20% más pobre, que ha subido. Ante problemas sociales tenemos que contar con niveles de protección colectivos. La educación es clave para intentar compensar desigualdades, como también la renta básica, que vamos a seguir defendiendo hasta conseguirla. Desde una sociedad democrática laica, la caridad no es la solución para enfrentarnos a las causas y consecuencias de la pobreza. Hay que dirigir la mirada hacia la justicia social y la redistribución de la riqueza. Y ahí la educación es una excelente colaboradora. Hay que potenciar prioritariamente la oferta pública de plazas de educación infantil de 0 a 3 años, aumentar cada año en este próximo quinquenio, del 2018 al 2022, un 20% de la oferta pública y gratuita de plazas de 0 a 3 años para ir disminuyendo la brecha educativa. Es fundamental la atención a la diversidad desde temprana edad. Si realmente entendemos la educación como un servicio público y no como un negocio o una plataforma de adoctrinamiento, debemos dar prioridad a la creación de centros públicos y a la mejora de los servicios frente al establecimiento de los conciertos educativos.
El analfabetismo repunta en los barrios más pobres de la crisis y los recortes. El porcentaje de personas sin estudios supera este año el 17% en la zona de Los Riscos, más del doble que la media de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La tasa de analfabetismo en 2009 en La Gomera era del 6,7%, la mayor de Canarias, y según el ISTAC, en un 78% de los hogares canarios no reside ninguna persona con estudios. Señor Barrero, un minuto más para que finalice, por favor. Si aspira a Canarias a lograr resultados similares a los de los países de la OCDE, debería aumentar los presupuestos educativos a niveles equivalentes. Es preciso garantizar una plantilla de profesorado suficiente, fomentar el trabajo colectivo del profesorado. La enseñanza es un trabajo en equipo, no una carrera individual de mérito, así como promocionar la participación del alumnado y de las familias en el centro. Es necesario ampliar la oferta de servicios complementarios, transporte, acogida temprana, comedor escolar, bibliotecas escolares, así como las actividades complementarias extraescolares en régimen de gratuidad en los centros públicos, que no sean un lujo que solo algunos se pueden permitir. Quisiera concluir esta intervención con una cita del sociólogo Pablo Gentili. La educación debe transformarse en una oportunidad para comprender el mundo en que vivimos y ayudarnos a construirlo sobre los principios de la solidaridad, la igualdad y la más radical defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia social. Y recordarle a este Parlamento y al Gobierno de Canarias que las leyes las hacemos para cumplirlas. Así que, manos a la obra. Muchas gracias, señor Marrero. Le pido al público asistente que no se manifieste. Gracias.